Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Fabián Vargas, soy el docente orientador de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga. Hoy les traemos mediante estos videos las escuelas de padres. Van a ver distintos videos que ustedes pueden visualizar a través de nuestro canal de YouTube. Eh, el día de hoy tenemos un conferencista invitado, ustedes ya lo conocen, se llama Juan Francisco Haxpiel. Es uno de nuestros expertos temáticos en todos estos problemas o dificultades psicológicas que pueden surgir en el proceso educativo. Hoy más, en esta contingencia de confinamiento, el tema que va a abordar él hoy es el manejo de la ansiedad ante el confinamiento. Puntualmente, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos entender la ansiedad? ¿Cómo podemos identificarla? ¿Cómo podemos manejarla? ¿Listo? Entonces, ustedes saben que la palabra de Juan Francisco es muy importante en nuestra comunidad normalista. Él es un experto en todos los fenómenos de psicología clínica. Entonces, es una persona con mucha capacidad, con mucho conocimiento y muy preparado para abordar este tipo de temas. Entonces, aprovechen todo el contenido, toda la información que él nos brinda. Adicional a esta escuela de padres tendremos otras, entonces ustedes siéntanse libres de visualizar todas las que quieran. Si quieren visualizarlas todas, lo pueden realizar. Esta metodología pues la vamos a hacer también para las escuelas de padres de mayo. Estas escuelas de padres son las de abril puntualmente. Entonces posiblemente podamos continuar con esta metodología a pesar del confinamiento, que ojalá se termine y podamos regresar al aula de clases después de mayo con todos los estudiantes. Pero de todas formas, si funciona, la podemos seguir manejando al menos una por mes para todos los padres de familias que por dificultades personales de trabajo o de alguna otra vicisitud no puedan asistir presencialmente al aula múltiple. Entonces, ¿cómo vamos a registrar la asistencia en estas escuelas de padres? Mediante un formulario de Google Forms. Entonces ustedes van a diligenciar el nombre de su hijo, el nombre del estudiante, el curso, van a diligenciar su nombre y también van a diligenciar sus datos de contacto, porque pueden hacer también preguntas en ese formulario respecto a este contenido que serán respondidas a su correo electrónico que ustedes dejen ahí registrado en el formato de asistencia. ¿Listo? Es muy importante que lleven ese registro en el formulario de asistencia finalmente. ¿Listo? Por favor, estén muy pendientes y aprovechen toda la información que les vamos a presentar. Yo voy a hacer puntualmente una escuela de padres respecto a recomendaciones puntuales del proceso educativo en la normal superior. Eh, Adicional a eso les tengo algunos anuncios. Entonces, primero siempre recuerden estar informados en los distintos canales de comunicación con los que cuenta la normal superior. Entonces ya deben conocer esta muy bien, la plataforma íntegra de EduSys. Entonces todos los docentes están subiendo ahí las distintas actividades por asignaturas. Entonces vayan y revisen toda la información que haya ahí subida. Segundo canal de comunicación es la página web www.nsb.edu.co. Ahí está todos los enlaces de interés también, el enlace a la plataforma íntegra de EduSys. Otro canal de comunicación será el canal de YouTube. Aquí está el enlace. Ustedes lo pueden buscar aquí, Escuela Normal Superior de Bucaramanga, y aquí aparecerá. Están todos los videos que estamos subiendo. Están los videos de la rectora, las comunicaciones que también hagan nuestros coordinadores, las comunicaciones que también se hagan para los chicos de inclusión educativa, el tema de lengua de señas también se va a subir ahí. Pues adicional a eso también tenemos una página de Facebook donde se está subiendo también información de interés y todas las comunicaciones. Entonces estén pendientes de sigan, suscríbanse a este canal de YouTube, sigan la página de Facebook y consulten diariamente la plataforma de EduSys, ¿vale? Si no logran
con una comunicación con el docente. Entonces, finalmente ustedes pueden ir con el coordinador de grados eh, correspondiente, o pueden escribir finalmente, si no logran ningún tipo de comunicación, a este correo normalbucaramanga@hotmail.com. Ahí están muy pendientes de responder todas las solicitudes, dudas, pero sigan siempre el conducto regular. Primero con el docente de la asignatura que necesiten, o el docente director de curso. Posteriormente a eso el coordinador o finalmente el correo. ¿Listo? Ahora, si necesitan alguna cosa por parte de la oficina de orientación escolar, ustedes pueden escribir al siguiente correo. El correo es orientacionensb@gmail. Yo estoy respondiendo casi que a diario, al mismo día, todas las solicitudes que me lleguen. Si el caso lo amerita, yo me comunico directamente con los papás. Entonces déjeme el dato de contacto, déjeme su teléfono celular, hacemos videollamadas si es necesario. Estamos siempre los docentes para servirles a ustedes y en pro del bienestar de los estudiantes. Entonces, que este tema de la educación no se nos vuelva una carga. La educación es un factor protector para tanto para los estudiantes como para las familias. ¿Listo? No nos estresemos por el proceso educativo, sino que sea un plus y que nos relaje, que nos distancie de todo este tema de la ansiedad que nos genera el confinamiento, ¿vale? Los dejo entonces con Juan Francisco. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Chao. Un cordial saludo para toda la comunidad de padres y madres de familia, profesores y estudiantes de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga. Mi nombre es Juan Francisco Haxfield Rodríguez, soy psicólogo analítico. Hoy voy a hablarles sobre la ansiedad, algunas pautas y algunas reflexiones en estos tiempos de cuarentena y pandemia. Algo importante para resaltar es que la ansiedad como tal es un proceso natural y es un mecanismo del cuerpo para protegernos ante el peligro y situaciones de miedo. Lo que sucede es que a veces hay circunstancias que pueden ser reales o imaginarias que generan un choque entre la mente y el cuerpo. Es lo que termina generando esa energía extra y es la que termina chocando, enfermando e imaginándonos cosas que a veces no lo son. Esto nos sucede porque estamos adoctrinados con la idea de que hay un futuro y un pasado que de por sí existe y está, pero a nivel emocional y situacional a veces puede estar a otro nivel de tiempo y espacio. Ustedes sabrán que el tiempo cronológico y el tiempo mental son muy diferentes, en el sentido de que a veces tenemos los pensamientos distantes en lo que voy a hacer mañana, pasado mañana, en un año, 10 años. A veces nos quedamos en que si yo hubiera hecho, es que si esto, lo otro, hubiera, y resulta que nos perdemos en el presente. En la actualidad es una situación difícil por lo que ha venido pasando en el país, la situación económica transversalmente social y mentalmente ha sido afectada. Pero es en estos momentos en donde no debemos limitarnos solamente a lo que está afuera, sino también concentrarnos en lo que podemos concentrar internamente. Una de las pautas importantes a tener en cuenta en estos momentos es que si reflexionamos en este instante, nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero eso no es muy diferente a lo que pasaba antes de que sucediera esta pandemia y esta situación con el coronavirus. Lo que pasa es que ahora nos vemos limitados y estamos encerrados, nos tienen prohibido
o hay ciertas limitaciones. Por eso, de alguna manera, las personas que siempre venían diciendo que si el momento que tuvieran tiempo o que no estuvieran trabajando se iban a dedicar a ciertas cosas, escribir un libro, pintar, trabajar en ese proyecto que toda la vida había querido pero no hay tiempo. Y resulta que nos encontramos con muchas situaciones en donde las personas, a pesar de que ahora tienen el tiempo y la situación, tampoco lo hacen. Entonces, la cuestión es que siempre estamos buscando excusas para hacer las cosas y lamentablemente pues es en las malas en donde podríamos hacerlas, pero no las hacemos tampoco. Entonces, la reflexión importante es que muchas veces, en lugar de pensar en cuándo lo vamos a hacer, hagámoslo desde ahora. Pero haciéndolo desde ahora es que de a poco. Cuando nos han dado todas estas pautas, escriba un libro, sea una mejor persona, cambie, haga yoga, haga... Es decir, todas estas cosas son buenas, pero no todo el mundo tiene la misma disciplina, la misma personalidad y las mismas actitudes para desarrollarlas. Entonces, a las personas que tienen esa facilidad, pues continúen haciéndolas. Los que no, los invito a que se den ese espacio, así sea de a poco, y traten de mirar esta situación en tres sentidos. Una, en donde reflexionen sobre sus miedos. Otra, sobre cuál es el aprendizaje de esto y cuál es el crecimiento a partir de acá. Cuando digo crecimiento es el cambio que se va a generar y a permitir que eso se desarrolle. Entonces, la verdad, la mayoría creo que ya está cansado de que le digan qué tenga que hacer y esto se ha vuelto es una situación de competición, más no de crecimiento personal. Entonces los invito a que en lugar de estar compitiendo con el vecino o con todas las personas que comparten las cuestiones en Facebook o en las redes sociales, dedíquense a su tiempo, a sus cosas, a los que tienen familia, a los que están con sus padres, a los que están solos, saquen un tiempo representativo para ustedes y van a ver que esa energía que está volando se va a canalizar. En realidad, la ansiedad, en términos mentales, es así. La neurobiología de la ansiedad proviene precisamente de cuando hay una segregación de ciertas neuronas y transmisores en donde se permite el flujo, pero entran en una discordia porque el cuerpo se está estresando y preparando para una situación de peligro en donde en realidad no la requiere, porque estamos pensando a futuro. Entonces, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, cuando presentan el parcial, estudiaron y resulta que en el examen empiezan las dudas. ¿Será que estudié, no estudié, lo hice, lo otro? Puede que cambie las respuestas. Obviamente cuando llega el examen, puede que a veces haya sido más el miedo de la situación y puede bloquearse efectivamente por cambiar las preguntas porque generalmente la primera opción es la que es. Entonces cuando las personas dudan precisamente en exceso, eso es atraer precisamente esa energía de lo que se sabe pero que no se quiere poner ahí. Y que no se quiere poner ahí es porque precisamente está la duda. Lo otro es que muchas veces se pasa el examen y se pasa la sintomatología, que es la pensadera, pensamientos intrusivos, fugas de ideas, fisiológicamente pues sudoración, hiperventilación, palpitaciones, taquicardia. Entonces son situaciones así. Pero muchas veces las personas por estar pensando en que les va a ir mal, pues probablemente les pase. Porque ha pasado también cuando las personas me preguntan que por qué si uno hace todo bien, por qué le sale mal. Pues lamentablemente a veces por más que uno haga súper bien las cosas, puede que a veces no salgan. Pero en lugar de estar enfocando su fuerza y su energía a darle la razón a estas cosas, pues mejor enfoquémoslo desde el área del aprendizaje de que hay cosas que efectivamente, como decía Jean-François Fenelon, es nunca
siempre es suficiente y válido todo lo que uno haga bien, pero eso es para uno. Entonces, por eso la importancia y la invitación que les hago. Yo sé que algunas personas pudieron haberse quedado sin trabajo o están varados con lo mismo, pero entonces aprovechen esta época para buscar esas habilidades que a lo mejor se perdieron en algún momento, que es preferible a quedarse pensando y no haciendo nada, buscando nuevas alternativas. Hay negocios que de alguna manera se van a transformar porque las personas no. Y cuando digo transformar es ver desde otro punto de vista la situación. Lo que pasa es que siempre estamos viendo lo malo y solo lo material del asunto, pero si nos enfocamos en trabajar en ese algo, a lo mejor empieza a trascender y a abrirse nuevas puertas, porque a veces por el mismo miedo las personas no hacen nada, y sobre todo porque están cómodas en su situación, porque sería lo mismo cuando las personas dicen que quieren cambiar, pero no lo hacen, y otras que simplemente se limitan a decir es que yo soy así, y si me quieren así, perfecto, y si no, pues hasta luego. Hay algo representativo acá, es, como les decía, lo de los espacios y los tiempos. A veces pensamos más adelante de lo que pueda pasar y pueden generarse muchas situaciones y eso es lo que genera la ansiedad, porque hay mucha duda y mucha incertidumbre. Por eso, de alguna manera, la ansiedad en estos momentos a muchas personas les puede generar mal genio, puede que se pongan más agresivos, frustrados, pero si se quedan solamente ahí, lo que van a obtener es enfermarse y pasarla mal. Pero si aprovechan esa energía para ponerla en pro de un nuevo aprendizaje o mejorar lo que ya venían haciendo, eso les puede dar una herramienta extra y el tiempo que en algún momento pues valoraron. Entonces los que tenían trabajo atrasado lo pueden adelantar, los que tenían proyectos pendientes los pueden terminar. ¿Qué ha sido la otra situación? La situación pasada. Cuando decimos y hablamos del pasado, pues nos pone nostálgicos y a veces melancólicos en ese sentido, pero de lo que no hicimos y lo que pudimos hacer. Pero entonces en lugar de quedarnos solamente ahí, deberíamos pensar en el presente de lo que sí podemos hacer, trabajar y canalizar. ¿Canalizar en qué sentido? Precisamente dándole forma a esos pensamientos o ilusiones, materializándonos en algo. Por eso la mayoría de personas no cumplen sus sueños porque solamente se quedan en el bla 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 y no utilizan el arte de hacer. El arte de hacer es importantísimo y por más de que uno se haga la idea de que no es capaz, si no lo intenta nunca, pues va a ser difícil. Y habrá personas que se le facilitará y habrá otras personas que no se le facilitará. Pero lo importante es empezar. Entonces, muchas veces desaprovechamos mucho el tiempo y el espacio en situaciones que no van. Claro, nuevamente a las cuestiones de competición. Hay personas que, bueno, no quieren hacer nada, perfecto. Pero entonces después no se quejen porque en realidad la culpa de todo lo que uno hace es básicamente por situaciones personales, por decisiones. Porque uno le puede echar la culpa a Dios, al Bajísimo, a los padres, a los profesores, a la vida, etcétera, pero en realidad el que toma las decisiones es uno mismo. Por eso el problema de la actualidad es cuando se suele citar libros sagrados y especialmente los antiguos. Entonces en ningún libro del Bhagavad Gita dice que el universo está en contra de alguien. En realidad son las mismas actitudes de nosotros las que nos abre o nos cierra puertas, que es lo que los hindúes conocen como karma. Pero en realidad el karma es una situación de actitudes y actitudes basadas en lo que nosotros pensamos, decimos, hacemos. Entonces, el asunto del espacio y el tiempo acá es importante, porque estamos en un presente que estamos totalmente dejándolo a un lado.
Por eso ustedes entenderán que hay personas que cuando en su presente están pensando en algo que quieren lograr y en el momento que llegan a ese futuro, pues se van a sentir engañados porque a lo mejor no era lo que querían en realidad o como si no hubieran vivido en ese tiempo. Claro, así es muy difícil porque cuando uno se propone cosas a muy largo plazo, es muy difícil porque las cosas pueden cambiar. Pero en cambio, hacer cosas a corto, mediano y real plazo es más importante. Por eso los invito a que reflexiones que al final, tanto el futuro como lo estamos viendo ahorita o como el pasado de como antes de que pasara toda esta situación, era la misma. Porque en cualquier momento a alguien lo pueden despedir y eso no tenía nada que ver. Lo que pasa es que limita efectivamente las situaciones, pero entonces ahí es donde les digo que es importante el aprendizaje. ¿El aprendizaje en qué sentido? Ya sea para el ahorro, para comer mejor, para utilizar mejor las herramientas. Por ejemplo, el mayor sistema de adicción en la actualidad o la droga más fuerte que tenemos es las redes sociales. Y en esta pandemia, especialmente el Netflix, Amazon, HBO, todas las opciones. Ojo, no estoy diciendo, no tiene nada de malo ver dos o tres películas, tres, cuatro capítulos de alguna serie, pero la mayoría no está haciendo eso. Está viendo es prácticamente toda la serie en una tarde. ¿Y cuál es el punto de esto? Que nuestros sentidos también se alteran, nuestro cuerpo. Entonces, a veces el mal tratamiento de la ansiedad es tapar una cosa con otra y sacar una energía y canalizándola en otra. El psicoanálisis ya había hablado de esto, es lo que uno habla de la sublimación, querer expresar algo con otra cosa de la misma manera, pero muchas veces no sustituye el mismo valor y por eso luego vienen las ideas, la culpa y la misma ansiedad. Porque si uno sabe que debería trabajar en un proyecto o en algo, un webinar o alguna situación virtual, pero si se la pasa viendo televisión, pues obviamente después le va a venir una energía fuerte y eso es lo que le va a agravar. Y claro, después se va volviendo una situación de procrastinar, que es esa tendencia a dejar todo a última hora y prolongar y prolongar y prolongar lo inevitable. El asunto es que cuando llega, entonces pues hay situaciones de tensión y estrés, lo cual a veces pues nos genera malestar. Pero además de eso, es que las series las terminan viendo en horas de las noches y terminan hasta el amanecer. Los quiero invitar es para que reflexionen de que esto no es solamente por estrés ni ansiedad, es porque se están irrumpiendo también los ciclos circadianos, que son básicamente los ciclos que tiene el cerebro para reposar, reorganizar la información y propiamente pues el sueño. Ahí el neurotransmisor o la cuestión es la melatonina, que es la encargada del sueño. Pero cuando estas cosas se alteran, pues precisamente el sueño también empieza a afectarse. Entonces, como les digo, pueden ver películas, series, eso está bien, pero traten de organizarse su día. Pero no en términos de un horario puntual, sino cada uno lo puede hacer a su estilo y su manera, su personalidad. Si un día o todos los días está pintando o está tratando de escribir o está adelantando algún proyecto o trabajo o buscando trabajo, pues hágalo a distintas horas, pero hágalo, así sea 20 minutos, 15 minutos. No tiene que ser 2 horas, 4, 6, 8, que es lo que parecería en la oficina. Pero miren que también las personas que han estado muy conectadas en la red puede que estén sufriendo cansancio y fatiga también, porque de todos modos las pantallas tienen una luminosidad que termina cansando demasiado el ojo. Entonces, las personas que siguen hiperconectadas, entonces a tener. Por otro caso, los muchachos o las muchachas que miran mucho el celular, pues también puede que estén generando patrones de malformaciones en su crecimiento
porque las personas cuando están mirando el celular siempre tienden a inclinar aquí y esto termina generando algún tipo de dolor o espasmos musculares y afectando obviamente las vértebras. Entonces, tengan mucho cuidado de no hacerlo demasiado tiempo, porque algo que tienen las redes sociales es que no tiene un punto ni un límite, es decir, ilimitado, en donde una persona puede comenzar leyendo sobre arte y termina sobre guerra o videos. ¿Cuál es el asunto? Cuando ustedes dejen de estar en ese espacio y tiempo futuro y pasado y se concentren más en su presente, probablemente van a invertir más tiempo y van a enfocar algo que sea productivo para ustedes. A pesar de que la situación sea difícil, siempre ha de lograrse. Miren que hace poco se entrevistó a una señora italiana que hablaba precisamente de que ella había sobrevivido a una guerra mundial, a una pandemia en España en los años 20 y en la actualidad pues dice que somos muy conformistas y bastante caprichosos porque en realidad ahorita hay situaciones en donde precariamente al menos tenemos agua, luz y algunas personas pueden tener mejor señal o no de internet, pero la tienen. Entonces, seamos también agradecidos con lo que tenemos y precisamente con lo que hay. Con lo que no tengamos, pues en algún momento lo podremos tener, pero lo importante es valorar lo que sí se puede y se tiene. Una de las situaciones de la ansiedad a futuro, o lo que crea este sentimiento, es porque deseamos cosas que no tenemos y desgastamos las que tenemos. Entonces, para cuando llegamos en ese entonces, empezamos a valorar las del pasado y entonces ahí es donde empezamos a reconocer y a valorar más. ¿Por qué lo digo de valorar más? He visto mucho en las redes sociales que hay personas que se burlan de que jartera, que se sienten en un encierro, que estar con la esposa, con los hijos, con la familia en general. Pero nuevamente, eh, si lo miran desde otro lado, hay personas que desearían estar con esa persona, no pudieron por muchas situaciones, por vivir afuera, por viajes, porque la persona falleció, nuestras amistades. Entonces, también mejor dicho, hagámosle valor agregado a la situación del contacto. Ustedes sabrán que en estos momentos ustedes ven y entenderán que en las crisis es donde uno realmente conoce a las personas y se conoce a uno mismo, qué puede y qué no es capaz. Pero eso no es solamente para decir, bueno, no fui capaz y dejémoslo así, sino, como les digo nuevamente, para la zona de crecimiento. Para esta zona de crecimiento es muy importante, porque también tenemos que aprovechar lo que esta situación nos ha permitido. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados y adoctrinados a la cuestión económica y material de la situación, pero lo que no valoramos muchas veces es la cuestión del estar con las personas que queremos y apoyamos. Entonces, es una buena pauta para reflexionar acerca de qué es lo que hemos venido haciendo y qué no hemos sido capaces y proponernos. El cerebro cuando recibe nuevos estímulos o nueva información crea nuevas conexiones y eso permite que haya más creatividad, que en este caso internamente se llama neuroplasticidad y externamente es la creatividad. Y cuando estamos creativos las situaciones y las percepciones cambian. Miren que el problema no es de las cosas, sino de las percepciones que tenemos de las cosas. Por eso cuando, y siempre lo he dicho en algunas conferencias, que nunca se deben tomar decisiones importantes con las emociones exaltadas, porque cuando uno está feliz promete todo, cuando uno está triste puede que todo sea trágico, cuando uno está asustado puede que no haga nada, y quiero enfocarme más en esta, que es cuando las personas están molestas, frustradas, puede que digan o hagan cosas que después se arrepientan. No sé si han visto, pero
en estos momentos los casos de abusos, violencia doméstica se han aumentado por lo mismo. Entonces, nuevamente es la invitación a la reflexión de lo que estamos haciendo también como sociedad y cómo estamos colaborando y poniendo nuestro grano de arena, sobre todo en términos de la actitud que tomar. Porque miren que también uno en estos momentos sabe con quién cuenta y con quién no cuenta, porque como todo en la vida, pues los amigos y la familia se conocen es precisamente en las malas. De ahí que precisamente los que son especiales o esas personas especiales son las que brillan más en tiempos oscuros. Pero entonces tenemos que aprender también, como la mitología, muchos dioses griegos y heroínas han venido siempre mostrándonos casos de cómo superar los eventos en nuestras historias también, en donde podemos mostrar y sacar ese héroe o heroína que tenemos dentro, que nos permita aprender de estas situaciones negativas y oscuras para nosotros, pero que nos permita ver algo de luz en estos momentos oscuros y no tan nítidos, pero que como todo en esta vida son ciclos. Y ustedes sabrán que estas pandemias han venido pasando desde hace mucho. Lo que pasa es que nos tocó esta época y en este momento tenemos la facilidad de la conexión. Pero entonces no solamente la conexión al Internet, sino también la conexión hacia los otros. Entonces aprovechémosla y van a ver que entonces eso que decíamos antes lo vamos a estar viviendo ya. Y como les digo, algunas personas pensarán que esto que estoy diciendo suena muy romántico, pero en realidad no lo es. Porque algo que nos ha enseñado esta situación, esta pandemia, es que la ilusión de conformidad y de confort como tal es dada, porque aquí se ha atacado todos los sistemas y todos los gremios en punto de cómo salir adelante. Pero entonces, cuando las personas miran hacia afuera, solamente ven ilusiones, pero solamente uno puede despertar cuando mira hacia adentro. ¿Y por qué es importante el hacia adentro? Porque en realidad el proyecto de vida nace dentro de uno. Por eso cuando las personas dicen que mi empresa va a quebrar o a cerrar, puede que materialmente haya cumplido un ciclo, pero si ha de renovarse, la idea nunca se va a morir porque eso nació de usted o nació de las personas que crearon esto. Y ahí es donde la creatividad es importante. Ojo, no confundirlo con reinventarse, porque reinventarse es como el tema que está de moda, pero reinventarse en realidad es simplemente cambiar de actitud. Lo que pasa es que no hay que ponerlo en términos de pautas y pasos para llegar a la receta ideal, porque no todas las personas están interesadas en competir, sino simplemente ser felices y vivir. Y claro, lo importante es cómo podemos recrear. Y ustedes se habrán podido dar cuenta que hay muchas personas que han empezado a hacer cosas que habían dejado a un lado y de eso están ahorita viviendo y están felices y tranquilas. Entonces, digamos que todo lo que ha apuntado en este momento ha sido a la parte virtual, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar en nosotros mismos. Entonces, una situación de frustración, estrés, no puede confundirse con ansiedad, porque en estos momentos las personas están viendo oscuro el panorama hacia el futuro. Y resulta que eso no nos sirve de nada porque sería lo mismo discutir con ustedes de que por qué no es de noche cuando pues tendríamos que esperar a la situación. Pero mientras esa situación pasa a su ciclo natural, podemos ir adelantando cosas. Pero entonces ahí es donde vemos muchas veces que hay unos instintos que siempre están ahí, latentes, pero casi nunca se expresan, como las ganas de innovar, pero nos da miedo. Queremos hacer algo, pero no lo hacemos. Creemos que no somos lo suficientemente buenos, pero si no lo empezamos a hacer y a practicar, pues probablemente no pase. Y fíjense que al final el hecho de hacerlo uno muchas veces y practicarlo es cuando en el momento que uno menos piensa es donde sucede y se hace.
Por eso eh, las situaciones, como les decía, mitológicas, son importantes porque son maneras de expresar comportamientos. Entonces, el señor Perseo se encontraba en un laberinto con un monstruo, un minotauro, pero gracias a, de esta manera simbólica de expresar, Ariadna le fue dando un hilo y en donde él fue dejando estratégicamente para saber y cómo volver a salir. Entonces, de esta manera los invito a que cada uno se conecte precisamente con ese hilo de sus ideas internas y sígalas. Así en este momento no pueda lograr mayor cosa, pero sí puede ir adelantando algo, porque estamos acostumbrados solamente a pensar en el futuro y en el pasado, pero nunca a enfocarnos en el presente. Y el presente es lo que tenemos en este momento. Y es lo que nos ayuda precisamente a crecer y a establecernos con lo que somos y con lo que tenemos. Entonces, en lugar de utilizar el término reinventar como que antes veía películas de terror y ahora veo de matachitos, simplemente puede seguir haciendo lo mismo, pero es muy diferente si cambia su actitud, porque puede que no estemos mirando algo más allá. Por eso, como decía el poeta y escritor de la India, Rabindranath Tagore, si lloras porque no puedes ver el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. A veces queremos abarcar todo, pero no abarcamos nada. Entonces es preferiblemente enfocarnos a algo y empezar a hacerlo. Una de las cosas importantes a saber aquí es cómo controlar esas situaciones de ansiedad, de frustración y de molestia. La verdad, la mejor manera de irrumpir con esa misma energía es compensándola haciendo otra cosa de su interés. Porque cuando las personas, pasa como cuando las personas están felices. Cuando la persona está feliz y contenta con lo que hace, no se mete con la vida de los demás. La gente que se mete en la vida de los demás es porque tiene un exceso de energía, pero no sabe dónde ponerla, entonces pues tiene que dedicarla a otras personas y no enfocarla en sí mismo para llevarlo y hacer realidad todos esos proyectos. Y a veces sucede que empezamos a hacer un proyecto y nos lleva a una cosa y a la otra, que es lo que llamamos un proceso serendipia. Ustedes sabrán que la Coca-Cola iba a ser un jarabe de tos y ahora ustedes sabrán que terminó siendo una bebida refrescante, la más conocida y famosa del mundo. Podemos ir a Corea y decir Coke o Coca-Cola y nos entienden. Y así muchas situaciones que son importantes para resaltar. Entonces, cuando se sientan estresados o frustrados en este sentido, no empiecen a pensar sobremanera en qué, sino para qué gastar el tiempo en esto y más bien enfocarnos desde otro punto. Y cuando les digo esto es porque durante esta situación, cuando el estrés, mejor dicho, el cortisol llega a un punto, el cuerpo es una situación casi perfecta de equilibrio, en donde si una situación estresante por una, hay otra que alivia, una que segrega, otra simplemente que fluye. Entonces, cuando las personas están estresadas, casi no hay buena respiración, por lo tanto no hay buena oxigenación en el cerebro. Por eso muchas veces las personas terminan diciendo o haciendo cosas que después se arrepienten. Que luego más adelante cuando respiran profundo, están en la tranquilidad, nuevamente el cuerpo se tranquiliza, empieza nuevamente a fluir el oxígeno, entonces ahí es donde empieza a aparecer esa vocecita que nos suele decir, la embarramos, no debimos haber dicho esto, tal cosa y demás. Entonces los invito a que cuando se sientan en esas situaciones o en el caso de una situación de ansiedad o una crisis en donde se sientan que sus pensamientos se están yendo, haya hiperventilación o básicamente obstrucción de la respiración, taquicardia, respiren profundo, pero sobre todo respiren por la nariz como tal y inflen su estómago hacia el abdomen. Y así va a ser más, por lo mínimo 4 o 5 veces.
Y en ese momento también pueden pensar en varias cosas que les gusten, tocar cosas que les guste alrededor para que se puedan identificar y concentrarse y volver al presente y al momento. Porque muchas veces la cuestión de sensopercepción se pierde en esas instancias. Entonces, una manera de un buen olor o una situación que toquemos de algo real es lo que nos vuelve a aterrizar. Así como una buena conversación muchas veces puede aliviar de esa persona que confiamos y queremos. Y obviamente si la situación pues se llega a salir del control, pues en este momento yo por lo menos me encuentro atendiendo virtualmente y sé de algunos colegas que también lo hacen, entonces busquen algún especialista y no solamente psicólogos, psiquiatras también conozco y en casos de emergencia pues los centros clínicos están totalmente abiertos, entonces hay líneas, entonces no les dé miedo ni pena porque una persona que quiera trabajar por sus situaciones no resueltas no lo hace una persona débil, sino una persona responsable. Y sobre todo, la persona que va a terapia va porque quiere resolver sus problemas. Porque al final todos de alguna u otra manera tenemos problemas, pero lo que nos hace grandes es cómo los resolvemos. Entonces aquí es donde podemos ampliar también la situación de una resiliencia en medio de todo este proceso. Entonces ustedes sabrán que en esta crisis también nos hemos podido dar cuenta de cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Entonces yo los invito a que trabajen más esas debilidades enfocándolas hacia qué es eso bueno que tienen. A veces por esas debilidades es que dañan todo o ese todo de esa persona y buscar y tratar de buscar un equilibrio. El sabio Aristóteles solía decir que la definición de felicidad está en la sabia medida de todo y eso aplica casi para todo. Para la alimentación lo mismo. De todos modos, en medio de todas sus jornadas, practiquen algún deporte, hagan ejercicio. Por lo menos en la casa hay muchas maneras creativas precisamente para hacer ejercicio. Si quieren ser los famosos Rockies, este es el momento. Y no sacar excusas porque espacio y tiempo lo hay. Y mejor, en la actualidad ya creo que por el pico y cédula se puede practicar por lo menos la trotada y la cicla, pero entonces sean responsables con los horarios y sobre todo pues de mantener de todos modos la distancia. Entonces, otra cosa importante, además de la respiración, es concentrar las actitudes hacia algo, porque muchas veces en ese espacio de tiempo en donde no controlamos estas emociones, nos cuesta trabajo es porque no las tenemos claras para nosotros y simplemente están en duda. Por eso las personas fanáticas encubren una duda, porque cuando una persona sabe o está segura de algo, no tiene por qué dudar ni tiene que imponerla. Y eso también implica con la convivencia. Para los padres y madres de familia, tengan paciencia, sobre todo con sus hijos que no son de su misma personalidad, de su forma de ser, de su carácter. A veces hay padres que se quejan de que sus hijos son muy callados, muy dejados, muy aislados, pero a lo mejor tienen otras competencias. No tiene que ser que tenga un problema o un trastorno, como muchas veces lo han querido mostrar. Es simplemente mostrar y enseñar con amor y mostrarles y aceptarlos tal y como son. Pero siempre estamos en esta idea de imponer y de que se debe hacer así, en lugar de ser o dejar ser, que es lo más importante. Entonces, en estos momentos, lo mismo para los estudiantes. Habrá algunos que se aprenden todo de memoria, algunos no tanto, pero cada uno va a poder sobresalir en alguna área, pero el hecho de que no sean iguales o a la media de lo que se espera de ustedes no quiere decir de que no sean valiosas sus aportaciones. Conozco mucha gente en mi generación que les iba muy bien en los exámenes, pero profesionalmente no muy bien. Pero no porque ninguno fuera mejor u otro, sino que cada uno aprendió a desarrollar
precisamente esa creatividad de manera diferente. Pero entonces, ahí está el problema, que tenemos una situación nuevamente ilusoria también en lo que es felicidad y éxito. Entonces siempre medimos a las personas exitosas por lo que tienen y lo que ganan y no por lo que son. Así como mucha gente que se cree que es oro, pero en realidad no lo es. Y muchas personas que desafortunadamente se sienten que son basura, pero en realidad no lo son. Son oro, pero es aprender a valorar. Esto lo he leído y es importante y basándonos en precisamente el mundo de las apariencias. Entonces, por ejemplo, otra situación ilusoria de esta época es que eh, las ilusiones del tener, pues en este instante, pues no funciona de a mucho en términos no de no tener para pagar sus cosas y comer, sino en lo que le representa ese dinero a esa persona, en el sentido de qué le hace sentir y qué lugar le da. Entonces aprendamos a ponernos en el lugar del otro también, que es lo que llamamos empatía, pero últimamente hemos venido cultivando solo la simpatía y a veces termina en lo políticamente correcto y para no decir hipocresía en muchos casos. Porque una cosa es el respeto, pero como estamos acostumbrados ahora a ponerle nombre a todo, solamente para discriminar más en lugar de aceptar al otro tal y como es, independientemente de su pensamiento, su orientación, sus pasiones y sobre todo su perspectiva del mundo. Porque precisamente el verdadero diálogo se hace es con las personas que no hablan lo mismo que uno o que no tienen los mismos gustos. Y precisamente en medio de eso, wow, sorpresa, hay nuevo aprendizaje, porque aprendemos una nueva lengua, una nueva manera de representar el mundo, a veces nuevas perspectivas espirituales y religiosas, de manera integrativa, pero no siempre imponiendo. Por eso, en medio de estas trifulcas y situaciones, pues la ansiedad está siempre al servicio del ataque al otro y sentirse prevenido o asustado. Pero fíjense que la situación que ha mostrado esta pandemia también es que vivimos demasiado asustados y adoctrinados a las ideas de poder y de tener, pero no de ser y de cultivar. Por eso en la actualidad la creatividad se está limitando poco a poco porque todo se está basando en que la gente cree que está haciendo algo diferente, pero simplemente es la misma receta, pero desde otro lenguaje y otro punto de vista, pero es lo mismo. Pero entonces yo los invito nuevamente a que trabajen en ustedes mismos con las herramientas que tienen y con lo que hay, y a partir de eso los nuevos aprendizajes. Y miren, las personas, por ejemplo, con Internet, ustedes no saben la cantidad de cursos, becas y situaciones, incluso gratis, en donde pueden acceder a toda la información y conocimiento que en el caso de algunas personas con empresa pueden innovar, pueden transformar. Por eso el filósofo Heráclito de Efeso solía decir que lo único que perdura es el cambio. Las personas que siempre se quedan en lo mismo, pues simplemente se estancan ahí. Las personas que se pueden transformar pueden ir más allá. Y eso aplica también a que, como decía Víctor Frank, el psiquiatra que sobrevivió a, al gueto y a una situación de la Segunda Guerra Mundial, en donde precisamente si la situación no cambia, entonces lo mejor es cambiarnos a nosotros mismos. Y lo que repercutía precisamente estar en un campo de concentración y en la guerra específicamente. Entonces ahorita que de alguna manera podemos estar un poco más seguros en nuestras casas y eso, respetemos de todos modos las distancias cuando salgamos. El hecho de que nos prohíban es solamente con el fin de que no se eleven los casos, porque ustedes sabrán que los que están librando esta batalla en zona roja son los médicos y las enfermeras. Entonces no los tratemos bien y seamos agradecidos porque en el momento que lo necesitemos, pues ellos son los que nos van a poder brindar la ayuda. Entonces, la ansiedad también no solamente está en nuestras familias, sino está a nivel mundial, global. Tengo pacientes de afuera y la verdad no es nada diferente acá en el sentido de las sensaciones, porque en realidad lo que nos hace totalmente iguales
son las emociones. Y así como aquí nos ponemos bravos y frustrados, hay alguien en Corea, en Japón, Rusia o Alemania que también está estresado y frustrado. Pero entonces tenemos que aprender también es de nuestras experiencias y de este crecimiento y cómo esto va a generarnos un buen aprendizaje y que lo podamos poner en práctica y no quedar solo en palabras. Entonces yo nuevamente quiero decirles que ante todo la calma, esto es un ciclo, pero entonces en lugar de estar esperando algo que no sabemos, aprovechemos el presente para trabajar en nuestras cosas, porque como les decía, la mayoría de personas no ha hecho mayor cosa simplemente porque se la prohibieron, pero también he conocido casos de personas que nunca comieron dulce, pero el día que el médico les dijo, oiga, tiene un problema de glicemia, diabetes, no puede volver a comer dulce. Y qué casualidad, les empezó a dar ganas de comer dulce. Personas que nunca habían comido dulce y ahora les genera ansiedad no comer dulce. Pero hay maneras creativas. Ahora existe precisamente las dietas saludables y algunos alimentos que los venden para personas diabéticas. Entonces, ante todo la creatividad, la productividad, como les digo, mientras no podamos hacer algo, pues vamos adelantando lo otro, para que cuando en el momento que nos llegue la situación, entonces estar preparados y tratar no de huir de los problemas, sino precisamente encararlos en estos momentos. Fíjense que por estas épocas también esa ansiedad de solucionar problemas o situaciones o de extrañar a alguien, también se da por esto mismo. Entonces ahorita contamos con la tecnología, hay demasiadas redes sociales que han puesto al servicio de todos de manera gratis sus servicios. Entonces aprovechenlas para bien, para hablar con esas personas con las que de pronto se discutieron, pelearon, o tratar de hacer las paces. Eso es mejor que quedarse uno con el si hubiera hecho o no hubiera hecho. Entonces, por eso les digo, el hacer permite aterrizar esas situaciones y no dejarlas a la sincronicidad de los afectos. Sincronicidad me refiero a que no tiene un espacio y tiempo o una causa o situación momentánea o efecto, sino simplemente está ahí. Obviamente algunas se incuban y luego más adelante generan otras situaciones y inclusive algunas pueden generar ansiedad. Entonces, nuevamente, en la medida que ustedes se enfoquen en algo, trabajen en algo o hagan algo que les guste o que le genere concentración y enfoque y sentido, van a tener una mejor opción para tratar de salir de esta situación. Puede que no quieran hacer nada algunos, pero en realidad sí es que la quieren hacer, pero por ahora no se sienten preparados. Tómense su tiempo, no mucho, pero sí, tómense su tiempo y empiecen a hacer algo que les produzca algún sentido o algo. Y van a ver que los resultados son muy grandes. Y precisamente ahorita que hay tiempo y espacio, entonces mejor. Entonces yo quería agradecerles el espacio, espero que esto les haya podido servir. Ante todo siempre la reflexión, cualquier cosa, mi celular es 300-554-1250 y cualquier cosa estoy a la orden. Como siempre, si alguno está interesado en profundizar más el tema, puede enviarle al psicólogo Fabián, le puede enviar su correo y él me los pasa y yo con mucho gusto les doy más información o por lo menos profundizar y darle la bibliografía de todo lo que he venido hablando. Entonces, una feliz tarde, manténganse vitales, enfóquense precisamente a su interior y van a ver cómo esto transforma y vamos a salir de esta todos. Hasta luego.